olvidarme. Y así vamos. Bueno, todos los que estamos acá ya conocen la dinámica, salvo Emilia, que me conoce de otro grupo. Así que lo que vamos a hacer es charlar de Fabio, hacer un recorrido en cada encuentro por una de sus películas en particular, pero como saben vamos a contextualizar con la historia de Fabio, el contexto personal, el contexto del cine, sobre todo en esas épocas, y vamos a cubrir casi toda su filmografía, salvo Perón, Sinfonía del Sentimiento y El último Aniceto, pero seguramente usaremos fragmentos. Cuando me refiero a que vamos a recorrer toda su filmografía, o casi toda su filmografía, me refiero a los dos bloques, lo preparé en dos módulos. Bueno, si ustedes hacen uno solo de ellos, el resto no lo van a ver, pero le vamos a dedicar lo que se merece. Le dedicamos 2 a Hugo del Carril, vamos a dedicarle 2 a Fabio. El axioma que como tal no admite ninguna réplica es el más grande, Fabio. Así que si alguien osa siquiera pensar por un momento que no, será despedido de forma fulminante sin necesidad de decirlo, porque seguramente yo lo adivinaré. Más allá del cariño que genera esa declaración y esa chanza, vamos a tratar de ver por qué. Y realmente no es solo una opinión personal o de gusto, es increíble no, es una evidencia bastante ineludible que si no es el más grande, está entre los más grandes inclusive eso genera, es una discusión de la cinefilia continua, pero discusión en el sentido de más bien una aceptación, después se discuten matices, y haber logrado eso, siendo un director también, por otro lado, tan políticamente identificado, en el caso de él, con un movimiento como el peronismo, demuestra, entre otras cosas, que su cine marcó un antes y un después y tiene una vigencia enorme. Lamentablemente, hubo unos cuantos proyectos, como pasa con todos los cineastas, que no pudo realizar, hubo unos cuantos años en los que no pudo filmar, y por su enfermedad en los últimos años, después de Aniceto, se quedó con las ganas de un último proyecto que estaba avanzado, que parecía que iba a significar una reunión con Graciela Borges, por ejemplo, con quien él había trabajado. Ese proyecto se llamó El Mantel de Hule y lamentablemente no se pudo concretar. Las fechas que marcan la vida física de Fabio son 1938 y 2012. Yo recuerdo cuando me enteré de su muerte, recuerdo haber ido al Congreso y llegar tarde. Yo pensé que iba a estar toda la noche abierto y no poder verlo porque la otra mañana tenía que trabajar. Y bueno, Fabio nos marcó a todos, es una figura fundamental y es una figura que también, por suerte, sigue generando en el ámbito de los que realizan cine, no solo de quienes los hacen, muchísima admiración, cariño, amor y hasta trabajos muy novedosos con su cine, sobre los que en algún momento de estos encuentros vamos a volver. Hoy nos vamos a dedicar a Crónica de un niño solo y a el contexto de Fabio, es decir, quién era, de dónde salió, antes de hacer Crónica de un niño solo. En principio me gustaría, muy brevemente les voy a pedir, a ver qué es Fabio, qué significa Fabio para ustedes, si tienen ganas, como para ir entrando en conversación, en chanza, perdón, en chanza no, bien en serio. Ella ya me olvidó, dice María, y una de las cosas que vamos a hacer es dedicarle también atención a su música. De hecho, si en la selección de películas no hay demasiada novedad en la que hago yo con respecto a cualquier cinéfilo que quiera dar un curso, yo creo que sí hay una de la que me siento muy orgulloso. Vamos a ver como cuarta película de este primer encuentro, Fuiste mía un verano, que técnicamente no es una película dirigida por Leonardo Fabio, sino una película dirigida por Eduardo Calcaño, que fue un director muy interesante, y esa era su primer película, pero que sin embargo se desprende tanto de las músicas, de las películas habituales de la industria como vehículos a los cantores, que a uno le amerita a pensar que hubo algo de su mano.
diversas declaraciones, tanto de Fabio como de Calcaño, lo confirman, aunque en algún caso lamentándose por ello. Ya ahondaremos en su momento en esa lamentación. Pero incluso si él no hubiera hecho nada, no hubiera, diríamos, tenido ninguna potestad sobre esa realización, la película se incluiría como parte de su filmografía. En ese momento entonces le vamos a dar muchísima atención a partir de ese momento también al Fabio Cantor, porque han pasado algunas cosas en el campo de Fabio y su recepción. Por un lado, al interior de cierta reflexión cinematográfica, el Fabio Cantor fue mal visto, probablemente por su popularidad y su masividad. También al interior, nosotros por supuesto no vamos a prestarle atención a esa diferencia que algunos han hecho y vamos a ver cómo a partir de 1969, cuando saca su primer disco, las canciones pasan a ser una expresión orgánica de su creación que se imbrinca entonces con su cine. Y de hecho vamos a ver cómo algunos aspectos manifestados en las canciones se despliegan en otras posteriores películas de él. Otra cosa a la que no le vamos a prestar atención es a esa opinión que abiertamente o no ha circulado en el ámbito de la cinefilia, que es que la primera trilogía de películas de Fabio es mejor que la segunda trilogía, si es que podríamos hablar de una segunda trilogía. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, en algunos ámbitos, Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto de Francisca y El dependiente, ha sido más aceptada que Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo y Soñar, Soñar. Si yo voy a defender algo es que toda la obra de Fabio es fabulosa, pero que sin embargo ella se expresa en toda su dimensión desbordante en la segunda trilogía. Esto no significa desprestigiar o menospreciar estas tres primeras películas, pero sí señalar, siguiendo al propio Leonardo Fabio, que él siente que se consuma como cineasta en esa trilogía en particular, en la segunda, cuando llega el color también. Así que bueno, esos son algunos de los aspectos que vamos a ver. Antes de ir a un primer fragmento y de decir algo, quiero escucharlos a ustedes, a ver cuál ha sido, si pueden en 2 minutos, así tenemos más tiempo después para explayarnos. Bueno, ¿qué es Fabio para ustedes? Mientras le damos la bienvenida a Silvina y a Laura. Bueno, yo puedo hablar. Sí, por supuesto, Fernando. En mi avidez de cine, cuando llegó el cable y toda esa época del VHS y todo eso, Nazareno Cruz y el Lobo, para mí, cuando la vi por primera vez, quedé como muy impactado, muy conmovido. La tuve que ver otras veces, era como demasiado fuerte. Y de ahí en más, nada, para atrás, la parte musical que yo no era de mi generación, pero la he escuchado en mi casa. Y bueno, nada, Nazareno Cruz para mí es una cosa de loco. Bien, bien. Y aprovecho ya ese primer comentario para señalar que durante muchos años Nazareno Cruz y el Lobo fue la película más vista de Fabio. Si Juan Moreira fue una película que llevó casi 3 millones de espectadores, según las estadísticas que se tienen, Nazareno Cruz y el Lobo, que es la película inmediatamente posterior, lo supera con algo así como 3,5 millones. Parece que habría 2 películas por encima de esas. Una es Relatos Salvajes, ahora recientemente, con algo más de 4 millones, y antes Deshonra, de Daniel Tiner. Estos son simplemente números. Sí, lo que nos implica es señalar que con Juan Moreira y Nazareno Cruz el Lobo, el cine de Fabio se encuentra con la masividad, que es también decir con el pueblo en los términos de Fabio. Y eso es parte de por qué la experiencia cinematográfica de Fabio se consuma en esas películas. Lo que no significa sostener que una película vista por millones de personas es mejor que una que vista por 4. Pero vamos a ir después ahondando en eso. Así que tenemos ahí un primer mojón, Nazareno Cruz y el Lobo, que es una de las películas más vivas de Fabio para la generación de jóvenes del siglo XXI. Después ahondaremos ahí cuando lleguemos. ¿Quién quiere seguir? Alito. Engancho porque a mí me pasó algo bastante parecido.
Yo no conocí, hasta hace 20 años no había visto ninguna película dirigida por Fabio. Y lo conocía más como cantor y eso porque, bueno, cuando yo era chico lo escuchaba todavía bastante. Pero mis viejos antiperonistas y no sé, no les gustaba el estilo, era como muy despreciado en mi casa, hasta que falleció una tía que tenía un par de discos y nos quedaron los discos y yo me puse a escuchar los discos y me gustó. Este, pero quedó así como, pero el cine de él quedaba como una cosa mítica en la que yo nunca había accedido. Y un domingo a la tarde, así pero de esas cosas que las pone así Dios adelante, justo pesco que empezaba, pero empezaba, la pesqué cuando empezaba a soñar. Así, no la había ni pensado. Y me quedé viéndola, empecé como con curiosidad y después no podía desengancharme hasta que terminó. Y desde ese día es mi película argentina preferida de todos los tiempos y ninguna la ha superado. Y ahí dije, bueno, acá debe haber algo que no podía creer lo que estaba viendo. También tuve ese impacto de, ¿qué es esto? Y bueno, y ahí entré al cine. Y después, a partir de eso también, investigando la cultura argentina y el peronismo y el lugar que él tuvo también políticamente, fue convirtiéndose como en una persona importante para mí, cada vez más importante. Empezó como una sensibilidad de afinidad con él ya cuando escuché aquel primer disco, pero después se fue convirtiendo en algo más importante y el día que murió me pasó lo mismo que a vos. Ya lo sabés que también fui a la noche y había cerrado. Pero ese día me di cuenta de cuánto lo quería. Más o menos eso para hacer una síntesis apretada. Sí, porque estoy pidiendo ahora la síntesis apretada, después nos extendemos, porque no me gustaría empezar así solo con información, sino con este sentimiento. Ahí voy a Ana, aprovecho ya para irme echando información en lo que dice Alito, ya que habló de primero de las canciones y algo hemos mencionado, recordar por ahora, si puedo, aporto datos. Cuando él surge como cantor no es un cantor más. Hemos tenido impresionantes fenómenos de cantores, pero fue la primera vez que una de las discográficas importadas, que son multinacionales, tuvo que paralizar toda la producción del resto de sus otros discos para hacer las placas de Fuiste Mía un Verano, que es el primer LP, y tuvo que alquilar no sé cómo se llaman, las instalaciones del resto de las empresas que hacían discos en el país para suplementar, para cumplir con la demanda. Se habla de 40.000 discos por día, no sé durante qué tiempo. En cuanto a Soñar, ya llegaremos a ella. Es afortunadamente una película que una nueva cinefilia, a principios de este siglo, la ha puesto en el lugar que se merece. Ana. Sí, bueno, yo ya había comentado la otra vez que yo fui cuando estrenaron Juan Moreira, fui al estreno, y bueno, me impactó de una manera, es como que es un cine que te golpea el corazón de una manera, ¿no? Creo que como que la vi y eran imágenes que me seguían habitando después de mucho tiempo, ¿no? Era la imagen y la emoción, ¿no? Y bueno, lo que contaba la otra vez, el final me pareció alucinante, el final. Que, bueno, no lo conté ni lo voy a contar, pero creo que ese final es impresionante. Pocos finales de películas he visto así, tan potentes. Y después, ahora hace unos años, una amiga me prestó la trilogía, creo que son 3 o 4 películas de Sinfonía de un Sentimiento, y me pareció impresionante. Impresionante en cuanto al trabajo, tanto de archivo, de material de archivo, como el de animación. Esos buitres,
no sé, tiene unas imágenes que me parecieron también muy logradas. Yo no la fui a ver al cine, no sé si la dieron en el cine tampoco, pero tuve la posibilidad de que una amiga me la prestara toda, creo que son 3 o 4, y bueno, impresionante. Bien, creo que Emilia había levantado la mano. Perdón, Ana. No, eso, ahí me quedo. Emilia, antes dame un segundito, así voy mechando algunas cositas y ya nos sirven. Dale. De lo que dijo Ana, Dale. 3 cosas. Una, Perón Sinfonía del Sentimiento tuvo alguna proyección oficial de estreno, pero no tuvo circulación comercial. Es también una película única, como todo lo que este hombre ha hecho. Es un ensayo sobre la situación del país y sobre el impacto del peronismo. 5 o 6 horas, no recuerdo cuánto ahora, obviamente nos va a quedar afuera, pero hay mucho material para leer sobre él. 2, Ana habló de Juan Moreira. Juan Moreira fue el primer impacto. La palabra impacto en el cine de Fabio es central, porque y en él la palabra impacto, que generalmente en la reflexión cinematográfica se asocia a una, diríamos, manipulación interesada del mundo del espectáculo, llamémosle cinematográfico, para que el espectador no piense, no reflexione, eso no corre en Fabio, ni corre en el mejor cine de espectáculo, ni corre probablemente en el mejor cine. Y es realmente el impacto que Fabio va logrando, esa posibilidad de impactar con una variedad de recursos cinematográficos increíbles, no delegando la posibilidad de utilizar recursos, inclusive novedosos, singulares, lo que realmente hace de ese cine de la segunda trilogía algo fundamental. Pero esa capacidad de impacto ya está, no con la amplificación, ya está en la propia Crónica de un niño solo. Para decirlo mal y pronto, aunque los impactos son muchos, ¿quién se va a olvidar la violación del amigo de Pauline en Crónica de un niño solo y la puesta en escena de eso? Y lo segundo, habló del impacto en el corazón, Ana. Yo quiero decir esto, que en realidad Leonardo Fabio no se llama Leonardo Fabio, se llama Jorge Fuad Yuri. Y según he visto, Fuad puede traducirse, cuando se usa como nombre en los países árabes, en el libanés sobre todo, como corazón. Así que como existió un Juan Corazón Ramón, perdón los supersticiosos porque dicen que no se puede nombrar, bueno, tenemos a un Leonardo Corazón Fabio. Realmente el corazón cinéfilo argentino es Fabio, y la forma de impactar en el corazón de los espectadores, incluso aquellos que a priori están políticamente lejanos de él, ha sucedido. Y sobre eso vamos a encontrar muchas pruebas y vamos a seguir derramando nuestro corazón al hablar de Fabio. Emilia. Bueno, yo primero quiero agradecerles la posibilidad de participar de este encuentro. Para mí Fabio es de los artistas más grandes del siglo XX, para mí y hasta ahora de la Argentina, por su completo, porque es un personaje complejo y completo, ¿no? Desde hacer este cine que vemos en Niño, esta película que vemos hoy, también el tema de la música. Y a mí lo que me impacta mucho de Fabio, que se ve en Crónica y se ve en el Aniceto, es el uso que él hace de la música en sus películas. A mí el final de Crónica de un niño solo o la música de Aniceto me parece que es una conjunción perfecta entre cine y música. Eso digo, porque es una música elaborada, una música, no es la cumbia, es una música clásica desde Vivaldi, no sé la de Crónica si es de Vivaldi, pero digamos en la Aniceto también, me parece extraordinario. Su compromiso político también para mí es admirable. Tal vez yo por mi edad, que fui contemporánea, pude convivir esa etapa de su vida y convivir en vivo sus trabajos, ¿no? Sus películas, sus canciones, participar en alguna vez, en algún evento musical con él cantando, pero me parece un artista extraordinario. Y yo creo que esas 2 etapas de las que vos hablás, acá me introduzco en
en una cuestión que tal vez me sobrepasa, es que me parece que esta primera etapa de Crónica y del Aniceto es una especie más de realismo italiano, ¿no? De un realismo más puro, más ascético, más fuerte. Y la segunda etapa es una etapa más explosiva de creación y de libertad creativa, más sin tanto formalismo, con más creatividad musical, creatividad en los colores. Ahora, filmando en Crónica, me parece que es una clase de, y vos lo dirás mejor que yo, Marcos, una clase de encuadre y de fotografía excepcional, ¿no? Bueno, para mí, Fabio, es lo más, comparto con vos, creo que esa es una de las razones que me llevaron a compartir con ustedes este grupo. Fabio es un tipo excepcional. Gracias, Emilia. Ahora, bueno, de lo que dijiste vos, lo vamos a ir desplegando muchísimo más acá que dar algún dato puntual. Sí quiero decir también que, como ha pasado con los más grandes directores argentinos, todavía el panorama cinematográfico mundial tiene que integrarlos. Y eso va a ir sucediendo de a poco. Después veremos las razones. Algunas de esas razones nos competen a nosotros como país y también a una situación política, por ende, de los productos culturales. Pero el reconocimiento todavía no le ha llegado en parte. Vamos a Silvina. Hola Marcos, hola a todos y todas. Sí, yo quería contar la experiencia de cuando vi esta película hace mucho tiempo, la vi en Filmoteca, la agarré empezada, era muy tarde, muy de madrugada y quedé muy impactada, no sabía ni de quién era, y después obviamente esperé el final para ver de quién era, y en ese momento yo había visto 2 de Fabio, 3, no muchas, pero después cuando la volví a ver por segunda vez, entendí, obviamente ya había visto cosas de Fabio, y me impacta y me parece muy digno el compromiso político, porque esta película habla de la proscripción del peronismo, de la violencia, de los golpes de Estado, de todas esas leyes que se habían promulgado en contra de la niñez. O sea, me parece que, más allá, digo, de que los procedimientos y todo no hay que decir que es una bestia, ¿no? En todo lo que uno se le viene, todo el cine, y creo que más porque es muy emotiva la película también. Me parece que es un Fabio muy conmovido por el contexto político. Y lo expresa ahí, ¿no? Digo, más allá de que los días felices también los representa en otras, pero en esta película se me vino mucho los golpes de Estado y el 55 y la violencia que vivía el país en ese momento. Así que para mí es grande también por eso, ¿no? Digo, en un momento, en esa coyuntura, hacer ese cine era muy complicado también. Así que me parece que eso habla doblemente, que es extraordinario. Así que bueno, un poquito era aportar ese, bueno, veamos lo que es una maravilla la película. Y vamos a ir hablando de la dimensión política de su cine, inclusive cuando su cine, o esa dimensión política de su cine, no se haya expresado del modo en que en la década del 60, por ejemplo, se expone abierta y temáticamente en el tercer cine, por ejemplo, de Pino Solanas y de Gerardo Vallejo. Después llegado el momento, a hacer las distinciones entre uno y otro. Distinciones no significan necesariamente oposiciones. Karina. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo, mi conocimiento de Fabio empezó como cantante. Cuando era chica, también en mi casa antiperonistas todos, así que era como muy grasa para mi familia Fabio. A mí me encantaban sus películas donde él cantaba. Las vi todas casi en la tele, las que pasaban. Y realmente hace relativamente poco tiempo, yo vi El Dependiente hace unos años en un taller con Luis Frank.
que fue mi primera película de Fabio que vi así que sí, muy, muy poco. Alito dijo 20 años, yo creo que hace menos de 10. Y bueno, y de ahí seguí viendo pelis, pero las vi de forma muy desordenada. Así que bueno, espero ahora darle como un cuerpo diferente a la visión de las pelis. Y comentar que hoy hice una revisión de la peli nuevamente, así rapidito para refrescar, y justo estaba la escena que hay un nene que le da un beso a Mónica Vitti, y bueno, fue justo un recuerdo que falleció hoy, así que fue como muy lindo esa imagen. Nada, eso. Tremendo eso, sí, empezamos Tremendo beso, con Fabio además. Con Fabio hoy, y nos enteramos que Mónica Vitti acaba de morir, así que, bueno, no digo nada más que eso. De lo que acaba de decir Karina, hay dos películas solamente. Pueden parecer más, porque, por ejemplo, cantantes como Sandro tuvieron alrededor de una docena, más de una docena de películas como vehículos del cantor, Alberto Castillo antes, el propio Hugo de Carril, lo vimos. En realidad, en el caso de Fabio, hay solo dos. Una rarísima, y es de la que nos vamos a ocupar nosotros, que Fuiste mía un verano. La otra es Simplemente una rosa, dirigida por Emilio Vieira. Ya cuando nos ocupemos de Fuiste mía un verano, vamos a hablar del cine como vehículo para cantor acá también, y de las distinciones entre esas dos películas, que son claramente distintas, y también de la posición de Fabio ante esas películas a posteriori. Noemí. No, yo quería decir que a mí ver Crónica y ver el romance en blanco y negro y la apuesta me conmovió tanto, porque me parece que en el director que es Fabio, y en el artista, y en lo que hay una pasión, una profundidad en cuanto a lo humano de cada personaje, ¿no? Que no sé si me quedo, no es que no me gustan las otras, obviamente, pero esas primeras dos que vimos, que tenemos que ver, Crónica y el romance del Aniceto y me han conmovido muchísimo. Es decir, no me podía separar de los momentos de sensibilidad que tiene el ojo de este tipo para hacer lo que hizo, por ejemplo, en el Aniceto y en el Crónica. La parte del reformatorio, el chico sacando el candado para huir, todo, me pareció que el tipo lo sentía, ¿no? Como que tiene que haber pasado por un proceso interno muy importante para poder hacer un cine con una luz, un sonido. Y es cierto, en el Aniceto, en el Aniceto de Falsica la música es de Vivaldi. Por lo que decía Emilia, y a mí me encantó, no sé, no me podía separar de esas dos películas, más allá de que las otras las vi en cine. Yo vi Juan Moreira en cine, sí, llegué a ver todo eso, pero Crónica y la del romance me parecieron obras de arte, pero mayúsculas. Sí, sí, y realmente el ojo y el oído. Emilia creo que fue la primera que se refirió a ello, ahora Noemí, y vamos a dar muchísima atención. Es uno de los cineastas que mejor ha utilizado el ámbito del sonido, lo que incluye la música. En este caso, Corelli y Alessandro Marcello se escuchan. Estamos en el mundo del barroco. Una de las definiciones que Fabio ha sostenido en el tiempo: cuando los cineastas hablan, conviene prestar atención, lo que no significa que van a dar reglas y preceptos, sino algo mucho más importante aún, acercamientos sensibles a lo que hacen. Y él, algo que ha sostenido siempre es: filmar una película puede ser un adagio, y no en el sentido de un proverbio, de un lugar común, aunque podríamos encontrar muchos muy bien usados en el ámbito de los parlamentos de Fabio, que son increíbles, especialmente cuando empieza a colaborar con él su hermano, Zuhair Yuri, a quien también nos iremos refiriendo.
Así que vamos a ir hablando de esa dimensión musical también. Bueno, no sé si alguien quiere contar algo de cómo fue encontrarse con Fabio por primera vez en su vida. Veo que no, nadie quiere decir nada, ya está, se termina. Yo quería decir una cosa, a ver, Fernando, porque dale. estaban hablando de la música, yo había elegido la película de Nazareno Cruz. Yo recuerdo la primera vez que la vi, la música, esa música como de amor, porque para mí era como que encima la imagen de la chica rubia ahí, con esa música, está tan primer plano, que no sé, era como que me venía junto la imagen y la música, no me había pasado nunca. Era como si fuera un sentimiento conformado por esas dos cosas. No, eso. Como hablaban de la música, quería mencionar. Es muy interesante eso porque a veces es más fácil desligar ese recuerdo o ese impacto que tiene una película, desligar alguno de los dos elementos, y el que suele salir perdiendo en ocasiones es la música, o el ámbito del sonido, nos acordamos de la imagen, etc. Es uno de los directores que hace indisoluble esa unión. Alito. Una pequeña cosa de esto, que el soleado que usa la canción esta que usa ahí en Nazareno Cruz, era una canción que en esas épocas se escuchaba todo el tiempo por todos lados y estaba totalmente, no quiero decir que estaba en el recuerdo popular más allá de la película. Y el tipo la juntó, la fusionó con la película, es una cosa impresionante. Ahí retomo, esperen que le estoy contestando acá a Laura que está sin sonido. Le voy a decir que pruebe volver a entrar. Pobre Laura que viene por primera vez y parece que no nos está escuchando, eso es lo que me preocupa. O no sé si no nos está escuchando o ella no puede hablar. Bueno, sí, ya el dato que dio Alito es muy puntual y es uno de los aspectos que más me fascinan de este hombre, que se va a manejar con Vivaldi, así como en el mismo, con música barroca, que aparte en la década del 60 es redescubierta y era una especie de contraseña de público culto, y un éxito pop del Daniel Santa Cruz Ensemble, que era un grupo italiano que había retomado el tema soleado, le saca la letra y lo pone allí de modo maravilloso. Así que vamos a ir viendo mucho de esto. Bueno, no sé si queda alguien con ganas de decir algo antes de que Fabio se presente a sí mismo. Ah, Laura nos escucha y nos ve, pero no puede hablar. Bueno, Laura, yo lo que te propongo hacer para que podamos tener también tu opinión y saludarte es quizás salir y volver a entrar, que a veces eso permite escuchar. Si no, tendrías que abajo, tiene que haber un icono de un micrófono. Ese icono del micrófono debe estar barrado, tachado. Si tocas ahí encima, tendrías que poder hablar. Fíjate con esa posibilidad. Bueno, mientras Laura intenta, vamos a hacer que Fabio se presente a sí mismo, antes de cualquier otra cosa. Así que comparto con ustedes Fabio presentándose a sí mismo. Pero presentándose a sí mismo no en alguna entrevista, en algún video, mejor dicho, no en algún video de YouTube, sino presentándose a sí mismo dentro de su propia filmografía. O de este anexo que yo me he tomado la libertad de hacerle a su filmografía con una película que vamos a analizar juntos al final de este mes.
Leonardo, si no fuese lo que es, ¿qué le gustaría ser? Un hombre feliz. Claro que en la medida en que lo puede ser un tipo sensible, que lee los diarios todas las mañanas, y las noticias o lo alegran o lo entristecen. Pero en síntesis, soy feliz. Leonardo, ¿cómo definiría el amor? Bueno, el amor se parece mucho a Dios, ¿no? No hay que exigirle demasiado su presencia, ni pedirle demasiadas cosas porque por ahí se enoja y nos deja de responder. Leonardo, ¿por qué te calificas en líder? Yo no me considero líder. Es un calificativo que me puso un periodista y el público lo asumió. Parece que la cosa camina bien y eso no lo puedo digitar yo. Leonardo, ¿qué quiere decir para ti la palabra felicidad? Bueno, la felicidad es una sensación. Leonardo, ¿es cierto que cantás para hacer dinero y después filmar las películas que te gustan? No, yo canto porque me gusta. Ahora, si eso me produce dinero, bueno, lo invertiré en mis películas o lo que a mí me interese. Por supuesto, siempre que eso preste alguna utilidad, creo que hay que devolverlo de alguna manera. Fabio, ¿qué es para ti un simulador? Bueno, depende de la circunstancia. Quizá en este momento lo sea yo. Fabio, ¿esa gorra que usás se debe a alguna razón especial? Problema religioso. Fabio, ¿cree haber cometido alguna injusticia en su vida? ¿Cómo? Sí, por supuesto. ¿Y Carola? Habló por teléfono. Dice que vayamos nomás. Bueno. Ella va directamente. Bueno, se ha presentado Fabio a sí mismo. Esta es una de la película singular que él hace como cantor. Esto fuiste mío un verano. Lo vamos a analizar en su momento. No sé si ustedes la conocían, a esta película. Ya empieza con todo. Es increíble. Me parecía la mejor forma de presentarlo. Una opción era presentarlo con las imágenes que a mí me habían impactado de Fabio por primera vez. Pero iba a ser demasiado personal, aunque iba a ser muy universal también, porque ustedes ya las mencionaron, a esas imágenes. Pero esto me parece fascinante, porque aquí tenemos a Fabio en el 69, es decir, después de la trilogía. En el 65 él estrena Crónica de un niño solo. Aparentemente él la tiene terminada en el 63. Pero acá, en el 69, lo tenemos a Fabio en el momento en que explota su popularidad. En ese sentido es muy importante también. La popularidad de Fabio fue parte de esos fenómenos de masificación cultural que han sido en este siglo únicos. No muy lejos, me refiero en años, aunque a nivel argentino y de América Latina, no muy lejos también cuantificadamente de los grandes fenómenos de los artistas adorados por las masas, como los Beatles y otros. Y entonces también es una película sobre ese asunto, pero lo fascinante es la cantidad de procedimientos que tiene. Aparte, él acá hace algo. Por un lado, cuando se dice simulador, tiene una lucidez notable. Es decir, acá lo de simulador no lo tenemos que unir a falsedad, sino a conciencia del simulacro. Es decir, la materia del artista son los artificios. Y ha sido el más grande artífice del cine nacional, indudablemente. Entonces, la cantidad de lecturas que la conciencia del simulacro con que él pone en escena esta película, que casi nadie considera dentro de su filmografía, nos va a habilitar justamente a prestarle atención a los artificios que usa. ¿A qué nos dicen esos artificios? Que son la materia propia del arte, que por supuesto no son una materia aséptica, que está lejana de la política, la ética, la religión, etcétera, que serían los temas. Pero el artificio, él lo tiene interiorizado de una forma increíble, hasta en esta película. De hecho, esta película en buena medida demuestra ese gran momento del cine y de experimentación cinematográfica del cine que son los décadas del 60. Porque de alguna manera la película funciona como un falso documental. Hoy es un género insoportable. ¿Por qué? Porque ya se ha estandarizado. Pero 10 años después ese género se estandariza. Y al hacer esto en el 69, en mi opinión, Fabio está siguiendo un modelo, uno de los grandes modelos del cine que revela que Fabio es como Orson Welles, un tipo que cuando se puso a hacer cine sabía que antes había que ver cine. No había escuelas de cine en general.
Había que ver cine, charlar con gente de cine, como decía él, pero ver 24 horas películas. En ese sentido hizo lo que Orson Welles cuando en el 41 hizo Ciudadano Kane, que durante 2 meses se dedicó a ver películas y no había videocaseteras. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Fabio con esta película, un año después, está haciendo lo mismo que Fellini en 1968, cuando filma Block Notes de un regista. La BBC inglesa le dice de hacer una película, un especial de 1 hora, y él crea una nueva forma, que es un ensayo poética. Es decir, una película donde el propio creador se despliega a sí misma, se desdobla inclusive el momento en el que él llega y ve el afiche y lo saluda al afiche. Es borgiano si se quiere, está el otro el mismo ahí, y empieza a reflexionar sobre el propio dispositivo cinematográfico, las herramientas que él tiene como creador, la figura pública y el arte al que se está desplegando. Y acá aparecen algunas de las palabras, esas palabras que se usan tanto que pueden llegar a muchos oídos a perder sentido. Amor, Dios, que puede ser todavía más polémica, felicidad o hombre feliz, que no es exactamente la misma, y que van a estar en todo su cine y en todas sus canciones, y curiosamente no se van a vaciar de los sentidos, sino de todo lo contrario. Fabio vuelve a resignificar o a darle densidad de sentido a esas palabras que corren el riesgo de vaciarse por el uso en ocasiones. Eso es poco menos que un milagro, les diré. Es más fácil filmar la muerte que filmar la ternura, como lo demuestra casi toda la producción audiovisual. Y hay 2 elementos más también. Uno, dicho, la cuestión del liderazgo, y conectado con la cuestión del liderazgo, uno no dicho, que es el atuendo que él está llevando, en realidad sí dicho, porque se le pregunta por algo que él lleva. Y entonces en una película que aparentemente es un vehículo de cantor al uso, la más estandarizada forma de películas que se han hecho acá, él también ahí introduce la dimensión de lo político. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya la mera mención de esas palabras dice algo, por ejemplo, sobre la figura pública de un artista en una sociedad de masas globalizada. Pero en La Gorra hay algo muy específico. Creo que no necesito decirlo yo. La Gorra es un chiste, una contraseña, y una contraseña, inclusive podríamos decir, de guerra. La gorra es la gorra Pochito, es decir, la famosa gorra que usaba Perón. Ese estilo de gorra. Y estamos en el 69, es decir, época de proscripciones del peronismo. Entonces, también en una película de Cantor va a entrar esa dimensión política. Con algo muy interesante, va a entrar con picardía. La dimensión política en esos años más habitualmente se jugaba por la lucha, la denuncia, el cine de agitación, y en ocasiones la clandestinidad. Todo eso es la hora de los hornos, por ejemplo, de un año antes. Bueno, él nunca va a ceder su deseo de que la dimensión política de todo lo que filme esté presente, pero le va a añadir esa dimensión picaresca. Y aquí me sirve para decir algo. Esa dimensión picaresca tiene un padre, si se quiere, o varios, o muchos. En la primera película y la primera época del cine de Fabio demuestran que este hombre había visto todo el cine, entre ellos el mejor cine que se podía ver desde un aspecto puramente formal. Y ya vamos a hablar de Buñuel, de Pasolini, incluso de Tarkovsky, del neorrealismo italiano, etc. Y vamos a hablar también de muchos directores argentinos. Uno de ellos, en esta picardía, es Fernando Birri. Fernando Birri era un director santafesino que apenas una década antes había introducido el neorrealismo en el cine argentino de un modo consciente y único y personal, con un mediometraje, Tiré 10, y una película, Los Inundados, en donde la dimensión política participa de la picardía de forma notable. Obras maestras de las que en algún momento nos querremos ocupar.
Fabio empieza a filmar Crónica de un niño solo en la década del 60. ¿Qué significa esto a grosso modo? Significa que se había acabado un periodo del cine argentino. También se había acabado un periodo político, ¿no? Hay una fecha coincidente en los estudios, que es 1955, el golpe de Estado a Perón y un parteaguas en la historia del cine. Lo que llamamos cine clásico en el cine argentino, nosotros vimos a Christensen, con muchos de ustedes, vimos a Del Carril, participan de eso. Por supuesto que no son compartimentos estancos, pero con el golpe a Perón, más otros elementos críticos, económicos que existían, ese sistema de estudios que duró poco y que fue no solo un sistema de producción, sino también un sistema gramatical, un modo de contar las películas de ciertas maneras, con ciertas reglas, se acaba. En el 56 no se hace ninguna película en la Argentina. Recién en el 57 recomienza. Y entonces ahí empieza una nueva generación de cineastas, una nueva generación de actores, y también está sucediendo en el mundo un nuevo modo de hacer películas. 57 significa que John Cassavetes ha filmado la primera en Nueva York, que es una película que deben haber visto poca gente, pero que va a tener un efecto tremendo. Que los polacos, dentro del ámbito manejado por la Unión Soviética, están cambiando el lenguaje cinematográfico. Y que los jóvenes críticos de Cahiers du Cinéma en Francia están haciendo los cortos y están por filmar las primeras películas de la Nouvelle Vague, de lo que sería la Nouvelle Vague. Todos estos tienen unos maestros, y esos maestros son los nombres que yo he dicho. Buñuel, sobre todo, porque Pasolini está empezando a filmar por ahí. Bresson, el director francés, por ejemplo. Y resulta que Fabio ve esas películas. ¿Por qué esto sería llamativo? Porque Fabio no pertenece a la burguesía o a la pequeña burguesía intelectual porteña o de ciertos centros urbanos del país más educados. Fabio nace en un pueblito que se llama Las Catitas de Mendoza. Es hijo de una mujer que sola prácticamente lo cría, en parte, ahora voy a aclarar esto, pero que para ganarse la vida y por su deseo y vocación, se dedica a escribir radioteatros provinciales. Y de un hombre que es un turco, se le diría en aquella época, sirio-libanés, que pasa, se casa con la madre, tiene 2 hijos, y a los 3, 4 años se las toma y termina muriendo muy tempranamente. De ese muchacho, entonces, es el que después termina llegando a Buenos Aires, encontrándose providencialmente, podríamos decir, con Leopoldo Torre Nilsson, e incorporándose a esa cultura en ese momento histórico. La amalgama de esas formas culturales absolutamente populares como eran el radioteatro y el mejor cine que se veía en cineclubes en Buenos Aires o en algunos cineclubes del país, va a surgir esto. Alguno de ustedes dijo que cuando vio una película de él por primera vez se preguntó ¿qué es esto? Esa es la gran pregunta de asombro maravillado, de milagro, y que ha ocasionado algunas de las mejores cosas del cine. De hecho, probablemente el mejor cine se ha hecho cuando el cine no era enseñado, diríamos, de forma programática y escolástica. Por supuesto que esto es en parte una provocación de mi parte, pero sí es una demostración de que Fabio es el ejemplar de esta aleación extrañísima a la que nos vamos a dedicar. Fabio empieza filmando por primera vez Crónica de un niño solo. No, empieza filmando un cortometraje que no termina, El señor Fernández, la palabra tiene ecos porque en El Dependiente va a volver, y sí un corto que él termina que se llama El amigo. Después de analizar Crónica de un niño solo, nos vamos a dedicar a él. Pero la relación de Fabio con el cine empieza más tempranamente que eso. Ustedes me dirán como actor, ni siquiera como actor profesional. Es cierto, empieza
actuando antes de dirigir y vamos a ver parte de eso. Empieza de un modo casual, en cierta medida. ¿En qué modo casual? Bueno, vamos a ver a Fabio por primera vez en las cámaras del cine argentino. Decir vamos a ver, en realidad es casi una apuesta a la capacidad de fe de nuestros ojos. Vemos un poquito y después lo contextualizo. Estaba en Inglaterra, visitaba la tumba de mi madre y le decía como si hablara con ella. ¿No te gustaría ir, reposar allí, cerca de ella, decirle que has cumplido tu promesa? Que la estoy cumpliendo solamente. Sí que me gustaría. ¿Ninguna noticia de Mario? Ninguna. Salvo ese cheque, como todos los años, desde New York. Estoy seguro. Iremos a Inglaterra, querida, y volveremos con renovados fríos. Niños, silencio. Queridos amigos, mucho por hacer y lo haremos. Sigamos respondiendo a la voz de Dios y de este modo alcanzaremos algún día las alturas sublimes donde Él nos llama y nos conduce. Y ahora yo les ruego que cierren los ojos. Así tendré fuerzas para irme. Yo también cerraré para no verles alejarse de mis pupilas. Para no sentir Bueno, ¿qué ha sido esto? Esperen que voy a congelar una imagen. A ver si la tenemos acá. Vamos de nuevo. sigamos respondiendo a la voz de Dios. En este paneo vamos a detener en un determinado momento. Donde Él nos llama y nos conduce. Vamos a parar acá. Bueno. Acá está Leonardo Fabio. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué valor tiene esto? Bueno, vamos a sacar la imagen. Después le voy a preguntar a ver si quién piensan que es Leonardo Fabio. Pero esto nos va a servir para hablar un poquito de cómo Fabio
llega a ser Leonardo Fabio, ¿no? Porque acá no está Leonardo Fabio, acá está Jorge Fuad Yuri todavía. ¿Qué es esto? Esto es Cuando en el cielo pasen lista, película argentina de 1950, dirigida por un chileno que es uno de los directores que a fines de la década del 30 hace algunas de las películas más importantes en términos formales del cine argentino, aunque generalmente se le ha dado menos importancia acá que en Chile. Afortunadamente en Chile lo reconocen. Ese señor se llamaba Carlos Borcosque. El hombre que habla con voz queda, porque aparte está enfermo, me imagino que algunos de ustedes lo deben haber reconocido. Narciso Ibáñez Menta. Y esta película está filmada en el Hogar El Alba. ¿Por qué? Porque el Hogar El Alba era un hogar para menores de un inglés que se llamaba William Morris. Y es una película biográfica sobre William Morris. Y resulta que van a filmar en alguna de las locaciones del Hogar El Alba, y entre todos esos niños está Jorge Fuad Yuri. ¿Qué hace el niño Jorge Fuad Yuri? Bueno, ahí viene el componente de la niñez solitaria de Fuad Yuri, de la que jamás quiso hacer objeto de victimización el propio Leonardo Fabio. Una y otra vez en sus declaraciones habla de la felicidad de su niñez. Pero el tema, el hecho es que Fabio, cuando su madre se muda a Mendoza para ganarse la vida, una vez viuda ya también, se vuelve a casar, pero se gana la vida escribiendo para radioteatros de la capital mendocina y toma la decisión de ubicarlos a él y al niño, creo que antes de casarse en segundas nupcias, y a su hermano, a Suair Yuri, en hogares de infancia como este, o en el patronato de menores. Fabio ha dicho alguna vez que nunca le preguntó a la madre por qué lo hizo. Evidentemente hay una herida dolorosa allí. Y parte de esas vivencias van a caer en Crónica de un niño solo, a las que se va a sumar alguna otra vivencia también, que es la de la cárcel, porque llegó, como el propio Fabio ha dicho, al primer pabellón de Villa Devoto durante apenas un par de meses, parece. Pero acá en el Hogar El Alba, que aparece en esta película, está Leonardo Fabio en 1950, es decir, esta película debe haber sido filmada en el 49, como muy atrás. Leonardo Fabio tiene 11 años aproximadamente. ¿Lo reconocieron a Fabio? Alguno dice que sí. A ver, ¿hacemos lotería? A ver. Yo creo que sí, el último, me parece que es el último. Sí. El que pestanea, ¿no? Tiene esa carita. Vuelvo a poner... el que está contra el plano, el último me pareció. Exactamente, el que está El que parece el final, claro. sobre la derecha del plano. Que tiene la estrellita de Volver. Ahí. Exactamente sobre la mejilla barbilla, exacto. Sí. Es algo muy interesante de ver acá también una característica de Fabio. Es decir, fíjense la piel de Fabio, más la piel, por ejemplo, del segundo que está contando desde la izquierda. Es decir, Fabio también va a ser un cabecita negra que asesine, un provinciano que asesine. Esta es una definición, por supuesto, estigmatizante y deliberadamente autoirónica. En realidad, él lo que va a hacer es un cine que representa claramente aquel lugar desde donde él viene, representa a los que generalmente no hacían cine, aunque el padre del cine sonoro argentino era un negro, el negro Ferreira, y va a hacer un cine que muchos no esperan también, por su grado de elaboración, que haga alguien que viene de ese lugar. Con eso entonces llegamos a Crónica de un niño solo. Bueno, Crónica de un niño solo iba a ser en principio 2 cortometrajes, producto del mucho cine que él había visto, argentino e internacional, gracias a esa red de cineclubes notable que ha tenido nuestro país,
lo que ha hecho que se elabore acá una cultura cinéfila increíble. Y según sus declaraciones, que sirven también como puesta en escena, porque tenía que sostener su vínculo con María Banner. En las reflexiones de Fabio, siempre las cuestiones de clase han estado expuestas con picardía. Dice, yo era un analfabeto y María venía de una familia de intelectuales. ¿Saben? María Banner, aparte hermana de Norma Leandro. Y entonces le dijo que su vocación era hacer cine, porque si no alguien se la iba a arrebatar. Y entonces empieza a hacer cine. Y termina siendo Crónica de un niño solo, aparentemente en el 63, aunque se estrena en el 65. Y ahí empieza esta carrera. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a concentrarnos en Crónica de un niño solo. Y concentrados en Crónica de un niño solo, ahora volvemos a las conversaciones, a las charlas. Si ustedes tienen que destacar algo de Crónica de un niño solo, como somos muchos, esta vez le voy a pedir en principio, en una primera ronda, destacar algo, para después ir a los fragmentos. ¿Qué es lo que les gustaría destacar? Patricia. Una infancia trágica, como desde un principio cómo enfoca lo pequeño del niño y lo trágico que puede llegar a ser su vida y lo ensañado que está el destino en que sea trágico, ¿no? Bien. Perdón, estaba fijándome en el tablero porque había perdido a los participantes. Así que sí, acá tenemos al niño solo, que no es solamente parte de las vivencias que tuvo él, sino la de muchos. Tampoco es el primero en que lo filma, en la Argentina, pero no eran muchos los que lo estaban haciendo. Así que nos vamos a explayar un poquito sobre eso. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Alguna escena, algún procedimiento, alguna sensación o sentimiento? Nahum. Estás muteado, Nahum. Falta de práctica. Una cosa que a mí me impactó muchísimo al comenzar la película y que le dedica bastante tiempo es la imagen quieta y ver las sombras de los chicos y la sombra del tipo que los está vigilando. O sea, esos primeros minutos me generaron muchísima angustia. Sin saber de qué se trataba, yo nunca había visto una película de Fabio. Ah, mirá, es la primera, Nahum. Nunca. Es la primera vez que veo una película de Fabio. O sea, mi ignorancia es enciclopédica. No lo preguntaba por eso, por favor. Acá No, eso lo pongo yo. Pero digo, me generó una sensación ominosa. Era como que en cualquier momento se viene una tragedia terrible. Y me quedé pegado a la computadora viendo la película. Para elegir un elemento, señalo ese. Y después me enteré de que el lugar donde está filmado el reformatorio es la vieja Facultad de Filosofía y Letras en la Avenida Independencia, donde yo estudié. ¡Wow! Mis sensaciones no fueron tan ominosas en la facultad, pero ese fue como un elemento adicional. Pero me quedé con eso como elemento. Bárbaro. De hecho, el primer fragmento que vamos a usar casi seguramente es el comienzo. Karina. Estás muteada, Karina. Hola. Sí, lo mismo que mencionó Nahum, lo que me impresionó fue eso, las sombras, cómo están filmadas las sombras sobre los cuerpos, las rejas, todo el tiempo impresas en el cuerpo de Pauline. Después también, bueno, me resonó un montón de directores, vos mencionaste Bresson y me vinieron un montón de imágenes después de que lo mencionaste. Y hay una escena particular donde él está contra un alambrado y el alambrado, está toda la sombra del alambrado sobre la cara de él. Todas las tomas de sombras sobre los cuerpos
más allá de sobre las estructuras y la arquitectura del lugar, pero sobre los cuerpos y sobre la cara de él específicamente fueron muy así como premonitorias de todo lo que está pasando en la peli. Eso. Espectacular. ¿Gabriela? El silencio de la película, los silencios. Es una película que me pesaba por eso, el sentimiento, y era silencio, era más lo que no se hablaba que lo que se decía. Y en la parte que aparece él, que es un poquito, cuando está con el nene, que hace una trompetilla, una mujer como enojándose, ahí lo sentí como que él era el nene, como que esa era lo que él hacía, era la ternura, la travesura, la transgresión, y que en esa escena él estaba jugando también con ese chico. Eso. Bien. Noemí. A mí es que tengo una cosa cruzada en cuanto a que yo vi la película y a la vez después vi comentarios de Fabio acerca de los personajes y de cómo él, entre otras cosas, decía que el peronismo tuvo una virtud en cuidar a los chicos en las colonias de vacaciones. Él habló de esto en un momento de un reportaje que yo escuché y me imaginé que también era una autorreferencia, porque hay una parte que a mí me impactó, que es cuando los tres chicos deciden el abuso, la violación, y uno de ellos hace una mueca con la cara, ¿no? Antes de violarlo al chico. Y Fabio dice en un momento del reportaje que le hicieron que alguien le preguntó que cómo estaba Polín viendo que una violación, cómo lo preparó. Y él dijo que el chico no se dio cuenta porque estaba filmado de manera segmentada, algo así. Entonces pensé, la ternura de Fabio hacia la infancia, ¿no? Es decir, la infancia y su autorreferencia a su propia infancia. Y yo no lo sabía, primero vi la película y me enterneció toda la escena de un chiquito que, bueno, hemos visto los 400 golpes, no es la única película que muestra el maltrato infantil, pero bueno, nada, eso fue lo que más me impactó de la película, aparte del paisaje, y cuando el chiquito nada, cuando está nadando esa parte de cómo el tipo se libera con el agua. Bueno, acá con Marcos hemos visto como el agua bendita, ¿no? Como que de repente hay algo así de poder liberarse. Bien. ¿Fernando? Bueno, yo lo que recién dijo un compañero, en la primera escena esa de las escaleras que van bajando, a mí ya ahí me tiró como una simetría total, ¿viste? Como yo siempre directamente lo relaciono con Stanley Kubrick, cuando es algo tan... ya sé que son momentos distintos, pero bueno, uno ve las películas todas mezcladas. Esa simetría me pareció, y la música, ¿no? Y después que, vamos, empieza una película y a la mitad se convierte en otra, como cuando una playa atrás y después empieza otra. Entonces ahí también creo que hay como una simetría que tiene que ver con toda digamos, como pone la cámara, ¿no? Y después, otra cosa, que por ahí está relacionada, es que todo lo que es tan crudo, se hace con poesía. Es decir, se hace, como vos decías recién, como con ternura y poesía, no sé. Y eso te descoloca totalmente. No sé, yo acá tengo unas escenas, cuando él saca el cerrojo, por ejemplo, toda esa cosa con el cinto, no sé, es como de una perfección de dramatismo, con poco. Después, bueno, nada, otras escenas también, la del nado, la de la violación, todo eso es de una crudeza demoledora, pero esas escenas filmadas de nado y todo eso son hermosísimas. Entonces, ¿cómo lidias con esas, o el caballo del final?
Es decir, estás como envuelto en poesía, pero estás envuelto en crudeza también. Las dos cosas a la vez.